Si estás visitando con nosotros, bienvenido. Obviamente no soy el pastor, Nico es el pastor, sino trabajo en el seminario anglicano acá en Santiago, pero yo y mi familia hemos vivido acá en Santiago un poquito más de un año. Entonces, con mi nivel de español, soy experto en cometer errores. Lo siento de antemano por eso. Además, si cometo algún error, es mi culpa, obviamente, no es del Espíritu Santo. Pero de todos modos, espero que puedan escuchar algo del Señor a pesar de mis limitaciones lingüísticas, y por eso es muy bueno que tengamos la Biblia que nos muestra la verdad de Dios en palabras claras. Así que si no hablo muy bien, puedes leer la Biblia en cualquier caso. Pero hemos hablado mucho en Romanos sobre el Evangelio, qué es el problema con humanidad, cuál es la solución en Cristo y qué significa para nosotros como cristianos ahora. Pero llegamos ahora a una cuestión: ¿por qué Pablo les escribió a los romanos? ¿Por qué? Bueno, imaginen conmigo una situación así. Aquí estamos en esta iglesia con nuestro pastor, Nico. Hemos escuchado el Evangelio como iglesia, ¿no? Somos creyentes. Y de repente llega una carta a nuestra iglesia escrito por algún autor famoso cristiano. Nico, ¿quién es tu autor favorito cristiano? No sé. ¿Cómo? Tim Keller. Bueno, desafortunadamente está muerto, pero quizás, no sé, de John Piper. Antes. Sí, bueno, una carta de Tim Keller y... ¿Cómo? Tesoro. Una carta de Tim Keller o John Piper, alguien así, y Tim Keller nos ha enviado una carta que dice todo el Evangelio, que somos pecadores, necesitamos Cristo, somos salvos por fe, y cómo vivir en la luz de esto. Entonces, para nosotros, y quizás para Nico también, eso sería, en un parte al menos, una gran bendición. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tenemos una carta de alguien importante en la fe, ¿no? Pero en el otro lado, podríamos sentirnos desanimados, igual, porque esa persona obviamente había pensado que no entendemos el Evangelio, ¿cachai? Y allá, chilenismos para ustedes, para que me sigan, ¿no? Y ahí estamos en esta posición en la carta de Pablo, el apóstol, a los romanos. Pablo es un apóstol, pero él jamás ha ido a Roma hasta este punto en tiempo. Pero decide, por alguna razón desconocida hasta ahora, enviar una carta a los romanos que dice claramente qué es el Evangelio. Entonces, es posible que los romanos habrían pensado que Pablo les trataba como guaguas en la fe, que la iglesia en Roma no sabía nada. Así que, ¿por qué Pablo les escribió a los romanos? Primero, por ministrar a los gentiles. Ministrar a los gentiles, versículo 14 a 16. Así que Pablo escribió esta carta obviamente pensando que ellos podrían sentirse desanimados o quizás enojados por su mensaje de este modo. Miren, él dice en versículo 14, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros.
Bueno, justo antes de en versículo 13, Pablo había dicho que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que ahora, en 14, está diciendo que está bien, tranquílense. Él cree que ya está pasando en la iglesia y que la iglesia en Roma es muy sano. Que ellos ya entiendan el Evangelio de Jesús. Pero si eso es la verdad, sigue la pregunta. ¿Por qué él escribió una carta tan larga sobre el Evangelio si él creía que los romanos ya lo entendían? El libro de Romanos no es algo que escribas porque tienes una hora extra después del trabajo o porque estás aburrido. No, a mí me costó preparar una prédica para hoy que habla de solo 9 versículos de los 433 versículos. Y parece que Pablo escribió todo esto para nada. No. Pablo nos cuenta inmediatamente después, en versículo 15. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunas cosas, algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Para refrescarles la memoria. Sí, entiendo. A mí me pasa que siempre se me olvida algo, a menos que yo lo escribo para más tarde. Y probablemente no es bueno si olvidamos la fe cristiana, ¿no? Así que él tiene razón por escribir eso así. Pero Pablo no simplemente podría haber escrito, por favor, no olviden el Evangelio en un post-it o algo así, y listo. Bueno, tal vez él lo pudiera haber hecho así, pero Pablo continúa otra vez explicando que su propósito en escribir a los romanos no se limita a refrescar la memoria una vez para esta iglesia. Sí. Continuando. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Él dice aquí que Dios le había dicho que debe ser ministro de Cristo a los gentiles. Bueno, entonces Pablo tenía razón hacerlo. Por ejemplo, si trabajas en una empresa y el jefe o la jefa dice que tú cortas el queque en el departamento de contabilidad, tienes que estar seguro que todos los contables saben hacer su trabajo sin infringir la ley. Al menos yo espero que todos ustedes piensen que no deberíamos infringir la ley. No es exactamente lo mismo. Obviamente, Pablo está hablando de salvación en Cristo y no es una lista de leyes que no deberíamos infringir. Pero me entienden que Pablo tiene un ministro a los gentiles. Y, perdón, si están confundidos ni tienes idea de qué son los gentiles, está bien, no es un código cristiano. Básicamente es la palabra que los judíos en el tiempo de Pablo usaron para las personas que no eran judías, gentiles judíos. Bueno, es así como Pablo tenía que evangelizar todo el mundo, básicamente. Él obviamente entendía el peso inmenso de su trabajo, porque dice después de esto, yo tengo el deber sacerdotal
de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y no se dejen confundir por la palabra sacerdotal. Aquí no implica que Pablo sea algo que habla a Dios en lugar de nosotros, ni que no podamos comunicar con Dios sin Pablo o algo así, sino la idea aquí es que Pablo está trabajando para que los gentiles conozcan a Dios en Cristo. Entonces, todos los gentiles que entran a la salvación en Cristo, gracias al trabajo de Pablo, eso es su ofrenda aceptable. Así que el papel de Pablo era gigante. ¿Cómo es posible que solo una persona pueda hacer este trabajo para tanta gente? Es una buena pregunta. Entonces, deberíamos ver cómo le fue a Pablo con el trabajo que Dios le encomendó. Tenemos una idea de este libro de Hechos. Voy a leer de Hechos, capítulo 21, versículo 17 y adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Eso es Lucas, que escribió Hechos, y Pablo y otros. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, el pastor en Jerusalén, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarnos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Así que tenemos una idea desde la Biblia misma de cómo le fue. Pero en cuanto a ese libro de Romanos mismo, obviamente Pablo no hizo su otra opción como un poste que dice, por favor, no olviden el Evangelio. La carta real de Pablo era mejor que eso. Esta obra, sin mencionar sus otras cartas, las otras cartas de Pablo, ha impresionado a personas importantes a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Pastor Nico, no, más que eso, también yo creo, espero que sí, pero por ejemplo, San Agustín, probablemente el teólogo más influyente en la historia de la iglesia, se convirtió a Cristo mientras leía Romanos capítulo 13, versículo 13. También Martín Lutero, el reformador alemán, puso su fe en Cristo cuando estaba leyendo Romanos capítulo 1, versículo 27. Lutero, de hecho, dijo así de Romanos, del libro de Romanos, pero en alemán, perdón. Voy a leerlo en español, está bien. Es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el más puro evangelio que bien merece, y merece que el hombre cristiano no solo lo aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también lo trate diariamente como el pan cotidiano de las almas de los hombres. Porque nunca puede ser demasiado o demasiado bien leído o estudiado. Y cuanto más se maneja, más precioso se vuelva y mejor sabe. Yo no lo he dicho, pero Martín Lutero te dice que vayas a leer Romanos otra vez. Entiendo que Romanos no es lo más fácil de entender, pero con estudio vale la pena. Así que vemos detrás del propósito de Pablo al escribir esta carta a los romanos, que Dios ha usado esta carta para todos los gentiles,
De hecho, los judíos también, en lugares más lejanos de lo que jamás podría haber imaginado. Entonces, el papel de Pablo como ministro a los gentiles era más amplio que él sabía. Así que eso fue el primer punto. ¿Por qué existía la carta de Romanos? Para que los gentiles conozcan a Cristo, cómo era el ministerio de Cristo. Pero tal vez todavía tenían dudas de Pablo y sus motivos, porque, bueno, Pablo es humano, obviamente. Es posible que la iglesia en Roma hubieran pensado lo mismo. Bueno, Pablo, sabemos, eres un apóstol a los gentiles, pero ¿estás intentando controlar la nueva iglesia en Roma con su doctrina? Ya somos establecidos. ¿Quieres poder dentro de nuestra iglesia o posición o algo así? Y bueno, buenas preguntas, ¿no? Porque humanos usualmente tienen motivos alternativos, ¿no? Pero Pablo no está interesado en todo eso. De hecho, él habla después de eso, su motivo. Y él dice que es por Cristo. Y eso es el segundo punto, por Cristo. Pablo no quiere jactarse de sí mismo, solo quiere hablar de Cristo. Miren lo que dice Pablo en versículos 17 y 18. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. ¡Wow! Su servicio a Dios es para él un motivo de orgullo, no en sí mismo, sino en Cristo Jesús. Eso era muy contracultural en ese día, porque en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, era construido su sociedad en la idea de vanagloria. O sea, la idea que hay que construir tu propia imagen de éxito. Y era justo, era bueno estar orgulloso de ti mismo y de tus logros. Hablar de orgullo en Cristo, en alguien otra, en ese día, era ridículo. Así que cuando habla de éxito en prédicas, evangelismo, en sus cartas, todo su trabajo para Cristo, no era motivo de orgullo en sí mismo, sino en Cristo. Vemos más en eso a continuación. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Y si yo fuera él, yo tendría problemas para hablar de tantas cosas importantes que no habrían ocurrido si no fuera por mí. Señales, milagros, el poder del Espíritu de Dios conmigo, habiendo predicado en todas partes, desde Jerusalén hasta Roma, básicamente. Creo que yo tendría orgullo de mí mismo si estuviera en su lugar. Sin embargo, Pablo dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Así que Pablo indica que todo lo importante en su vida es lo que Cristo ha hecho. Y eso es como deberíamos ser. Porque realmente todo es de Cristo.
No sé si tenemos un ejemplo en nuestra cultura de hoy, pero no sé, realmente sí como algún deportista exitosa dijera, realmente mi éxito no se debe a mi trabajo duro, sino a la genética. O si un empresario dijera, mi empresa ha ganado tanto dinero porque mis padres son ricos y tienen conexiones. No importa si es la verdad, para nosotros es una vergüenza decirlo en voz alta, ¿no? Lo que Pablo dice aquí es para establecer una distancia entre las obras de Cristo en su vida y la conexión con Él mismo. Porque Pablo, aunque importante, Él no es el punto. El punto de su vida, de toda esta carta, es la gracia de Dios en Cristo. Pero nosotros vivimos así ahora. ¿Es realmente nuestro orgullo en lo que hace Cristo en nuestras vidas? O tal vez tenemos más orgullos en las grandes obras de nuestras vidas, o en el trabajo, nuestro esposo o esposa, hijos, casas, habilidades, nacionalidad, no sé, o deporte favorito, no tengo idea. ¿Cuál es para ti? Pablo, en cambio, atribuye todas sus obras al poder del Espíritu de Dios y de orgullo en Cristo Jesús. Pero obviamente, no todos aquí somos pastores, apóstoles o algo similar. Entonces, ¿es justo que intentemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo, alguien tan importante? Tal vez él sea un caso especial, solo para los profesionales, ¿no? Tal vez Pastor Nico puede hacer todo en nuestro lugar, ¿cierto? Él es el profesional. Nico, ¿quieres tener orgullo en Dios para mí? Obedecer a Dios por mí. Eso sería muy útil. De hecho, tal vez podría ver 1 hora más de televisión al día, no sé. No, obviamente no podemos evitar una relación con Dios, solo porque somos pastores. Porque en este caso, porque no somos pastores, perdón. Porque en este caso no seríamos cristianos. Cristo nos salvó con su muerte y resurrección. Y en nuestras vidas debemos seguir a Cristo y tener motivos de orgullo en Cristo, como lo hizo Pablo. Pero es verdad que aunque somos creyentes como Pablo, nuestras situaciones son distintas, son diferentes, claro. Porque no vamos a escribir una carta a la iglesia en Roma que será parte de la Biblia, obviamente. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Pablo en su ministerio a los gentiles? Y ese es el tercer punto para predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo escribió esa carta? Para predicar el Evangelio. Es dirigidos a aquellos que no conocen a Cristo. Pablo viajaba por todas partes para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Dice así, desde versículo 19. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán.
y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pablo dice que él ha viajado desde Jerusalén a Iliria. Iliria era una región en el Imperio Romano que está cerca de Italia. Así que básicamente Pablo había viajado por todas partes desde Jerusalén hasta llegar a Roma misma. El patrón de Pablo era predicar en cada ciudad y especialmente en lugares donde Cristo no sea conocido. Versículo 20. Y no necesariamente quedarse en un lugar por mucho tiempo. Él trabajara de esta manera durante muchos años. Por eso dijo, este trabajo me ha impedido visitarlos. Aunque en Romanos 1, versículo 11, si recuerdan de hace muchos meses, expresó un deseo de hacerlo. Él quería ir a Roma. Él asegura a los romanos que no está intentando apoderarse de su iglesia, sino que está escribiendo para que los gentiles conozcan a Cristo y por todo lo que Cristo ha hecho, no por Pablo mismo. Así que ojalá vean más clara la situación de Pablo. Pero en cuanto a nosotros, no estamos llamados necesariamente a ir a los mismos lugares que Pablo. Aunque los lugares y su papel como ministro a los gentiles eran específicos de Pablo, somos parte de la misma iglesia de Cristo. Y recuerden que todavía hoy hay personas que no han recibido noticias de lo que Cristo hizo por nosotros. Como Pablo dijo anteriormente en Romanos capítulo 10, versículo 14 y adelante. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Si hay gente que necesitan el mensaje de Cristo, ¿quién va a contarlos? Pablo escribió una buena carta a la iglesia en Roma que nos muestra el evangelio en términos muy claros, ¿cierto? Y todo eso es para que todas puedan responder a la buena noticia de Cristo. Así que al fin y al cabo, creo que hay dos puntos importantes para nosotros. Y si olvidan lo que digo hoy, fíjense en estos, quizás, o leer Romanos de nuevo. Nuestra fe es intrínsecamente para compartir con todos. Y bueno, si estás aquí con nosotros y no eres un creyente, muchas gracias por venir, primero que nada. Pero ojalá que ahora puedas ver que los cristianos comparten su fe e intentan contar a todos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos nosotros, desde hace casi 2000 años, han creído que esta noticia es tan buena que tú deberías investigarla. Y como la iglesia acá en Puente, queremos ayudarte con eso. Y segundo, recordemos que todos podemos compartir la fe en lugares distintos en sus vidas. No podemos viajar a cada parte del mundo como Pablo, claro, pero cada persona aquí
está en lugares distintos durante la semana donde Cristo no es conocido. Por ejemplo, no importa dónde está tu trabajo, tienes contacto con personas que son diferentes a las que yo conozco. Y eso es bueno, de hecho, porque realmente no soy muy capaz de evangelizar a chilenos, porque sí, intento hacerlo, cierto, pero me falta el idioma, el entendimiento de la cultura, etc. Tú puedes hacerlo mucho mejor que yo. Pero para mí, por ejemplo, yo tengo otras oportunidades. Yo tengo contacto con ciertos profesores de español porque todavía estoy aprendiendo y probablemente no están haciendo lo mismo, probablemente. Así que las oportunidades para mí parecen distintas que para ti. Aunque en este pasaje Pablo habla solo de su carga bajo Cristo, todos podemos compartir a Cristo con otros. Te animo a orar por oportunidades y especialmente para aquellos en nuestras vidas que todavía no conocen a Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por Cristo, que nos ha salvado por su muerte y resurrección. Gracias también por el libro de Romanos, que nos presenta tan claramente el Evangelio. Te pedimos que nos des oportunidades para compartir nuestra fe con los demás, como hizo el apóstol Pablo. Danos audacia, sabiduría y bondad. Y rezamos para que actúes en las vidas de quienes nos rodean y aún no te conocen. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.